Hola a todos, mi nombre es Natalia Gallardo y bienvenidos a esta clase de Virología Veterinaria. A lo largo de este video vamos a revisar los conceptos más importantes de la virología, desde qué son los virus y cómo están formados, hasta cómo se replican, cómo causan la enfermedad y lo más importante, cuáles son las herramientas que tenemos para diagnosticar y prevenir. La idea de esta clase es que funcione como un repaso, que nos permita comprender y recordar todo para el examen. Vamos a empezar con ¿qué es un virus? Los virus son agentes infecciosos acelulares, es decir, no están formados por células como ocurre con las bacterias, o hongos o parásitos. Además, contiene únicamente un tipo de material genético que puede ser ADN o ARN. El virus es un agente infeccioso. ¿A qué nos suena con infeccioso? Piénsenlo. Una característica fundamental es que son parásitos intracelulares obligados, lo que significa que necesitan entrar a una célula viva para poder multiplicarse. Un dato muy importante es que los virus no son seres vivos, son partículas biológicamente activas. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, podemos compararlo con una memoria USB. Esta memoria contiene información, pero necesita a la computadora para funcionar. El virus tiene las instrucciones, pero necesita utilizar un huésped para producir nuevas copias de sí mismo. Luego, tenemos virus versus bacterias. Muchas veces nos confundimos con los virus y las bacterias, pero son muy diferentes. Las bacterias son organismos vivos, completos, que poseen metabolismo propio y pueden producirse por sí mismas. Y los virus, en cambio, dependen totalmente de un huésped. Tienen características muy importantes, como el ADN y ARN, pero no significa que sean iguales. En este caso, los antibióticos funcionan contra las bacterias, pero no contra las infecciones virales porque funcionan diferente. Bueno, para no hacer el cuento largo en la historia de la virología, vamos a dar 3 o 4 datos importantes. Primero vamos a empezar con Dimitri. En el siglo XIX estudió la enfermedad del mosaico del tabaco. Después llegó Martinus, que confirmó que el agente infeccioso era diferente a las bacterias y utilizó el término virus. Y luego se desarrolló más bien la microscopía electrónica, permitiendo observar los virus por primera vez. Es muy importante aquí en el Martinus, ya que utilizó el término virus, lo que significa veneno en latín. Vamos a continuar con términos importantes que debemos conocer para que se pueda entender un poco mejor. Un virión es una partícula viral completa. El huésped es el organismo infectado. El tropismo es la preferencia por ciertos tejidos. La virulencia indica qué tan grave puede ser una enfermedad, mientras que la patogenicidad representa la capacidad del virus para producir enfermedad. Y el reservorio es el organismo que mantiene el virus. Bueno, la morfología viral. Esto podemos encontrar 3 y los virus presentan diferentes formas y hasta tamaños. Eso nos ayuda a ver cómo entra la célula, cómo se adapta al huésped. La primera es la icosaedrética, la segunda es la hilocaidal y la tercera es la compleja. Pero vamos a pasar a componentes de un virus. Los componentes son el genoma que es el ADN o ARN, la cápside, los capsómeros, la envoltura y el antígeno. Aquí está.
Los virus poseen estructura relativamente sencilla. En el centro, que es el que parece un gusanito, encontramos el genoma, que puede estar formado por ADN o ARN. Rodeándolo, esta capita amarilla que podemos ver aquí, es una cubierta proteica cuya función es proteger el material genético. La cápside está formada por unidades llamadas capsómeros. Y muchos virus además poseen una envoltura lipídica de proteínas de superficie llamadas espículas o antígenos, las cuales les permite reconocer y adherirse a las células susceptibles. Bueno, como ya dije, el genoma es la serpientita que vemos en medio, la cápside es lo amarillo y la envoltura lipídica es esto rosita, que también es esto, no sé si se logra ver, y las espículas. El siguiente es el cultivo viral. Debido a que los virus necesitan células vivas para multiplicarse, no pueden cultivarse por medios convencionales como muchas bacterias. Por ello utilizamos cultivos celulares que son embriones de pollos o animales de laboratorio. Esas técnicas permiten estudiar el comportamiento viral y realizar diagnósticos y producir vacunas. Uno de los cultivos son los cultivos celulares, aquí están, en el número 1, que nos permite aislar y multiplicar el virus, el cultivo de embrión de pollo, eh, que también nos ayuda a la producción de vacunas, y el cultivo, el número 3 es el cultivo de animales en laboratorio. Y esto se utiliza ya que algunos virus no se pueden cultivar en células ni huesos de embriones. Como ya dije, esto sirve para producir vacunas, pero también para investigar nuevos tratamientos y estudiar las características biológicas del virus e identificar qué tipo de virus estamos trabajando. Diagnóstico viral. El diagnóstico viral tiene como objetivo confirmar la presencia de una infección. Tipos de diagnóstico. Lo podemos dividir entre diagnóstico directo y diagnóstico indirecto. Aquí podemos encontrar las pruebas como el PCR, el aislamiento viral, la microscopía y la detención de antígenos. PCR el principal es muy importante porque permite detectar cantidades muy pequeñas de material genético. Por otro lado, el diagnóstico indirecto busca la respuesta del sistema inmune frente al virus. Entre ellos, que son muy importantes, se encuentra la ELISA y las pruebas serológicas, que detectan anticuerpos producidos por el organismo. Bueno, en la inmunidad viral es la capacidad del cuerpo para defenderse contra infecciones causadas por el virus. La inmunidad antiviral son las barreras naturales, que es la piel, las mucosas y las secreciones. La inmunidad humoral son los anticuerpos. Y la inmunidad celular son los linfocitos T, citotóxicos y la eliminación de células infectadas. Bueno, aquí tenemos la replicación viral. Una vez que el virus entra al organismo, comienza el proceso de replicación. La primera etapa es la adherencia, donde el virus reconoce receptores específicos en la superficie celular. El número 2 ocurre la penetración, mediante cual ingresa al interior de la célula. Posteriormente, se produce el desnudamiento, que consiste en la liberación de material genético viral. Luego está la síntesis, donde la célula comienza a fabricar proteínas virales y copias del genoma. Más tarde ocurre el ensamblaje de nuevas partículas virales. Finalmente, los virus recién formados son liberados para infectar otras células. Este proceso puede compararse con una fábrica que es tomada por invasores y obligadas a producir únicamente copias de ellos. Bueno, vamos a empezar con la familia del virus ADN.
Vamos a revisar algunas de ellas. Los principales son la familia de Parvoviridae, que estas afectan principalmente a perros y gatos. Produce enfermedades como el parvo, que es el parvo canino, y Parleucopenia felina. Los animales que presentan esta enfermedad, este virus, presentan vómitos, diarrea hemorrágica, muy importante, es la señal principal del parvo, deshidratación y disminución de glóbulos blancos. Actualmente no existe ningún antiviral específico, por lo que el tratamiento se basa en soporte y fluidoterapia. Luego tenemos la familia de Herpesviridae, que afecta a bovinos, equinos, perros y gatos, y hasta nos puede llegar a infectar a nosotros. Produce enfermedades respiratorias, reproductivas y abortos. Una característica muy importante de estos es que puede permanecer latentes durante toda la vida del animal y reactivarse en momentos de estrés. Luego tenemos la familia de Edenoviridae, incluyendo el virus que afecta principalmente a los perros, provocando hepatitis, infecciones caninas y enfermedades respiratorias. Luego tenemos el pox, que produce lesiones cutáneas, conocidos como viruelas, puede ser en aves, bovinos y en otros animales domésticos. También tenemos el Circoviridae, importante en cerdos y aves, donde se puede causar inmunosupresión y problemas reproductivos. Bueno, aquí tenemos la familia del virus ARN. Los virus de ARN suelen presentar una mayor tasa de mutación. Dentro de esta familia tenemos una muy importante que es el Rhabdoviridae, que encontramos el virus de la rabia, una de las enfermedades más mortales que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos. Luego tenemos la familia Retroviridae, incluyendo el virus de la leucemia felina y el virus de inmunodeficiencia felina. Estos afectan principalmente al sistema inmune y predisponen a infecciones secundarias. Tenemos también la familia del Coronaviridae, que afecta a diferentes especies animales y pueden producir enfermedades respiratorias o digestivas. El corona no nos suena a algo, suena a coronavirus. Bueno, esta enfermedad del corona en gatos destaca por la peritonitis infecciosa felina. La familia de Orthomyxoviridae incluye los virus de la influenza, importante en aves, caballos y cerdos. Por último, tenemos la Flaviviridae, que es transmitido por artrópodos, como el virus del Nilo occidental, que puede afectar tanto animales como humanos. Bueno, tenemos las vacunas virales. Las vacunas constituyen una herramienta más importante, que es la prevención de enfermedades. Primero vamos a empezar con las vacunas vivas atenuadas, que estas contienen microorganismos debilitados capaces de introducir la respuesta inmune fuerte. Luego tenemos las vacunas inactivas, que contienen el virus muerto, y las vacunas recombinantes, que utilizan proteínas virales producidas mediante biotecnología. Todas estas tienen el objetivo de generar memoria inmunológica y proteger al animal frente a futuras infecciones. Y es muy importante, así como nosotros nos vacunamos, también vacunar a nuestras mascotas, porque los prevenimos de cualquier enfermedad y también nunca sabemos qué enfermedad puede tener ellos, que nosotros también los podemos adquirir. Bueno, aquí tenemos la terapia antiviral. Los medicamentos antivirales actúan bloqueando diferentes etapas del ciclo viral. Algunos impiden la unión del virus a las células, otros bloquean enzimas necesarias para la replicación. También existen fármacos que interfieren con la síntesis de ácidos nucleicos virales. Además, se pueden utilizar sueros antivirales que aportan anticuerpos específicos. Bueno, la inhibición de adhesión impide que el virus se una.
La inhibición enzimática bloquea las enzimas virales. La inhibición de síntesis de ácidos nucleicos evita la replicación y los sueros antivirales proveen anticuerpos específicos. Bueno, aquí tenemos la epidemiología y los factores de riesgo. La transmisión de los virus puede ocurrir por contacto directo, vías respiratorias o vía fecal-oral, al igual que sangre y vectores o transmisión vertical de madre a cría. A esto nos referimos a transmisión vertical, es cuando la madre está infectada y desde cuando es un fetito lo puede contagiar, ¿ok? Bueno, la aparición de una enfermedad viral no depende únicamente de un virus, sino también de factores como la edad, el estado inmunológico, y otras condiciones. Pero bueno, primero, antes que nada, vamos a ver las principales vías de transmisión. El contacto directo es el contacto físico entre animales, que pueden ser infectados. Por ejemplo, es cuando un perrito está jugando y por accidente muerde al otro perrito y ya ahí en la saliva o en la herida puede llegar a infectar. También pues lamiendo y peleas, por ejemplo, los gatos es muy común que se lleguen a infectar de enfermedades, ya que pues llegan a ser pues muy vagos y se salen de su casa y se pelean con otros gatos. Nunca sabemos qué gatos están o no vacunados. Muy importante aquí, vamos a poner la rabia, porque la rabia, así como puede contagiar a otros animales, nos puede contagiar a nosotros y es muy importante prevenir esta enfermedad. Luego tenemos la vía oral, que funciona mediante ingesta de alimentos, agua. Cuando nosotros sacamos a nuestro perrito a la calle y vemos un tazón de agua, es muy importante que no consuma esta agua, ya que nunca sabemos si puede estar contaminada esta agua. También es muy importante, por ejemplo, hemos visto en TikTok o en varias redes sociales que se ha puesto de moda querer ayudar a los animales dándole comida y bebida mediante tazones comunitarios. Esto es una fuente de infección muy importante. Entonces, si nosotros conocemos a alguien que lo hace, es importante explicarle cómo funciona estas vías de transmisión y hay mejores maneras de ayudar a los perritos. Bueno, la transmisión vertical es la transmisión de la madre al feto, como ya lo había dicho antes, que sucede durante la gestación. Uno de los ejemplos más importantes es en bovinos y en cerdos. Y, bueno, nos tenemos los aerosoles, que son partículas que puede llegar a inhalar nuestro animal. Muy importante en estas enfermedades son la influenza y el moquillo. Como dije antes, los fomites. Esto está relacionado con la vía oral, ya que son superficies contaminadas. Como dije antes, pueden ser bebederos, hasta jaulas e instrumentos que utilicemos. Y los vectores son artrópodos que transportan el virus, que pueden ser los mosquitos, los garrapatas y hasta pulgas. Los factores que influyen a la infección son la edad, que depende del individuo, la inmunidad que tenga este paciente, la nutrición que lleve, el estrés, ya que un perro, un animal estresado es un animal inmunosuprimido. El estado fisiológico es muy importante también y la vacunación, sobre todo la vacunación, ya que si no tiene vacunas no tiene la protección. Y importante la genética, ya que no todos los animales llevan la misma genética y están preparados para las mismas cosas. Los factores ambientales es la higiene y el manejo. Si tú no mantienes una higiene, es más probable que se empiece a acumular
suciedad y ahí es más probable que llegue un virus y no lo detectes porque pues los virus no los podemos lograr ver y contagiar al animal. La ventilación también es muy importante, la presencia de vectores, como ya lo comenté antes, y la contaminación. Y sobre todo el hacinamiento. Esto nos referimos como cuando hay muchos animales, que nosotros, por ejemplo, cuidemos animales, tengamos una casa hogar y estén todos los animales juntitos. Si un animal está contaminado, es muy probable que contamine a todos los demás. Bueno, nosotros como veterinarios nos encargamos del cuidado de las mascotas. Debemos de darles la atención necesaria y los cuidados que requieren. Por eso es muy importante que nos dejen trabajar como veterinarios, dejándonos explicarles cómo funciona el organismo de nuestras mascotas. Y si nosotros, pues más bien, si ustedes confían en nosotros, nosotros podemos trabajar de mejor manera y prevenir que nuestro animal, parte de nuestra familia, se enferme, evitar todo eso y más bien prevenir y mantener estos cuidados no solo una vez, la primera vez que vayamos al veterinario, sino también ser constante, porque con una vacuna no cubrimos todos los virus, sino necesitamos varias vacunas para prevenir y mantener a nuestros cachorritos, animales o hasta animales de granja bien. Muchas gracias.